Hola, muy buenos días o buenas tardes, a lo mejor buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Yo entiendo por qué. Yo me llamo Rodrigo Yo soy Karina Venegas. y hoy día recibimos a un invitado muy especial. Él es Iván Villalobos. Iván, ¿estás por ahí? Soy- Hola, Iván. Bienvenido. ¿Te puedes presentar y contarnos qué haces? Hola, yo soy Iván Villalobos, soy fonoaudiólogo, trabajo en el área de audiología y específicamente lo que es gerontoaudiología e implementación de audífonos en el Hospital Barros Luco Trudó. Llevo 30 años de servicio ahí y bueno, me defiendo un poco en ese tema. Iván, cuéntanos cómo es un día de trabajo tuyo, qué haces, qué espera la gente de ti, qué esperas tú de la gente. Cuéntanos un poco. ¿Qué es la audiología? Para que entiendan las personas que no somos del área, pero yo tampoco entiendo lo que es audiología bien. Bueno, yo me dedico fundamentalmente a la evaluación de pacientes con problemas de audición, lo que se llama hipoacusia. Y específicamente y mayoritariamente me dedico a trabajar con pacientes adultos mayores, ya sea con presbiacusia, que es la pérdida auditiva que se da con el paso del tiempo, con la edad, y aparte de otras alteraciones que eventualmente pueden producirte problemas de audición. Y coordino el programa GES de audífonos para los adultos mayores y también algunos programas complementarios como el programa de resolución de especialidades médicas para los pacientes hipocúsicos que tienen menos de 65 años y por lo tanto no caben dentro del programa GES. Pero fundamentalmente me dedico a la evaluación auditiva de adultos mayores y a la coordinación de los programas de audífonos, Y de entrega de audífonos. estás en el Barro Luco, nos decías, estás todo el día allá. De 44 horas, ¿Tú todo el has día. hecho, tienes otra especialidad? ¿Has desempeñado otro rol aparte del rol audiológico en fonoaudiología estos últimos 5 o 10 años, no sé? No, los últimos 5 años con full en la parte audiológica. Pero sí cuando recién egresé de la carrera me empecé a dedicar a la parte afasiología, a la parte de trastornos neurológicos. Pero ahí como que la cosa no andó muy bien y terminé por esas cosas de la vida, del destino, terminé siendo audiólogo. Y muy contento con eso. Yo como te digo, como les digo, ya van 30 años que se cumplen este año. Debo tener como 29 años, 11 meses más o menos, pero ya estoy ahí en la quema de funcionario ahí en el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Iván, ¿y cómo es la relación con los pacientes que tú atiendes? Aparte de la parte de gestión, cuando te toca un contacto directo con los pacientes y con sus familias, ¿cómo es esa relación? Mira, en realidad, considerando que yo no hago una intervención terapéutica muy larga en el tiempo y el tema de hacer el examen auditivo, dar la indicación y gestionar un poco el tema de la ayuda técnica, es como más bien rápida. Entonces el tema del contacto con el paciente es más bien rápido, ¿no es cierto? Como que uno tiene que recibir al paciente, evaluarlo, darle las indicaciones, mandarlo al médico, vuelve del médico, se le dan nuevas indicaciones, se le cita todo el asunto y todo tiene que ser como bien rapidito porque después hay otro paciente que está esperando para que uno le haga lo mismo. Entonces, es como que pasan y pasan y pasan muchos pacientes, más o menos entre 15 y 20 diarios más o menos, y todo el día en eso. Entonces, como que la relación que tiene uno con el paciente tiene que ser como lo efectiva, más efectiva que se pueda, que al paciente le quede claro todas las indicaciones, al acompañante también, y todo tiene que ser en un periodo breve de tiempo. Entonces uno tiene como que en la mente un script así de cosas que tiene que decirle al paciente que no se te pueden olvidar, tratar de hablar claro, fuerte, ¿no es cierto?, para que te entiendan todo, considerando que muchas veces el acompañante también tiene problemas de audición. Y bueno, hay que hacerlo rapidito, digamos, ojalá que le quede claro y cualquier duda, ahí está escrito, porque uno le entrega también un papelito con todas las indicaciones por escrito. Entonces, cuando el paciente como que está como medio dudoso, ahí, léalo en la casa con calma y se fue y viene otro. Entonces, como que el tema de relacionarse con la familia, con el paciente, es vertiginoso, es como rápido. O sea, entras, instrucciones y se va, y se lía. Y ojalá que entiendan. Pero generalmente sí, sí. Iván, ¿y cómo hiciste toda esta atención audiológica durante pandemia? No, durante pandemia todo eso se cerró, se acabó. Quedaron muchas garantías pendientes. O sea, me refiero a audífonos que quedaron sin entregar o pacientes que quedaron sin evaluar.
porque el CDT, el policlínico del hospital se cerró, no hubo más atenciones abiertas. ¿M? Se cerró todo ese tema y los fonoaudiólogos que trabajábamos en el área audiológica tuvimos que pasar a apoyar a los colegas que trabajaban en sala, en atención cerrada, en trastornos de glutorio. Entonces tuvimos que hacer como un cambio, así como un switch, como reconvertirnos así de repente de ser audiólogos a ser especialistas en trastornos de deglución, especialistas entre comillas. Eh, Gracias a la generosidad y al aporte de los colegas que trabajaban en esa área. Digamos, ellos nos enseñaron, tuvimos como un periodo de capacitación, unas semanas, donde nos enseñaron más o menos la pega, refrescar algunos conocimientos de algún diplomado, de algún cursito por ahí, y nos pusimos a trabajar en pandemia con pacientes que, fundamentalmente pacientes que venían bajando de las unidades de paciente crítico a las salas comunes con diagnóstico de COVID y con disfagia, generalmente post-intubación, mucho paciente con mucho delirio, mucho paciente con delirio, sí, paciente muy volado, así, no, yo no sabía si era una cosa de la que era la quetiapina que le daban o que venían con un cuadro de delirio muy menos complicado. Pero nos dedicamos a eso, toda la pandemia. Estuvimos dedicados a eso ahí, a meterle comida en la boca a los pacientes con COVID. Eh, era complicado porque, a fin de cuentas, nadie, ni los colegas que trabajaban antes, ni yo, sabíamos muy bien cómo era la enfermedad, ninguno estaba vacunado. Y tuvimos que ir ahí a abrirle la boca y hacer que los pacientes tosen en la cara de uno. Entonces, era como un poquito, daba miedo igual. Pero bueno, eso fue lo que tuvimos que hacer básicamente, ¿ah? Dedicarnos a eso durante ese periodo de tiempo y ya después cuando las cosas se normalizaron, cuando se empezaron a flexibilizar los encierros, las cuarentenas, ahí ya volvimos poco a poco al esquema original de trabajo y se tuvieron que cumplir todas esas garantías, esos pacientes pendientes, hubo que recuperarlos, llamarlos por teléfono, etcétera, y de ahí seguimos trabajando. Pero en pandemia no, eso estuvo todo cerrado y nos dedicamos exclusivamente a trastornos de delusión. Oye, ¿cómo manejaste este cambio, esta transición de un área así súper ejecutiva, matemática, eficaz, a otra cosa completamente diferente? ¿Cómo la gestionaste tú como profesional y como persona? Ah, ¿Qué te bueno, pasó? ¿Qué sentiste? lo bueno que te decía recién, pues, o sea, mucho miedo, o sea, ahí está, me asustado, te digo, el tiro. Eh, pero, o sea, es que fue como casi de la noche a la mañana, ¿no? Me dijeron, mira, mañana tú vas a ir con esta colega, con Carmen Flores, ¿no es cierto? Una colega que está por convenio docente en el servicio de neurología, y ella te va a enseñar esto, ¿no es cierto? Te va a enseñar este tema, ¿ah? Y tuve que ir así como aprendiz, como alguna práctica de ella unas cuantas semanas, y fue como te digo, de la noche a la mañana, o sea, mañana tienes que hacer esto, y tuvo que partir nomás. Y bueno, era una situación a fin de cuentas de extrema, o sea, estábamos entrando en pandemia, ¿no es cierto? Las cosas se nos estaban yendo de las manos, las salas estaban llenas de pacientes y nosotros estábamos todo el día mirando el techo, entonces, bueno, había que hacer algo, teníamos que ocuparnos en algo y se nos destinó eso. Y así que hubo que ponerle pecho a las balas y partir para allá nomás, pues si no quedaba otra, hubo que hacerlo. Y como te digo, o sea, gracias a la generosidad y el aporte de los colegas que trabajaban ahí, que trabajan todavía, eh, aprendí, pues. O sea, afortunadamente por esas cosas de la vida, que uno nunca sabe cuándo le tocan estas cosas, tuve la posibilidad de hacer un diplomado o, con una beca en la Universidad de Chile, el diplomado de deglución, de trastornos deglutorios, cosa que yo no manejaba en absoluto, porque yo, como soy fonoaudiólogo de la vieja escuela, en la parte del trastorno de glutorios como que no existían básicamente, no existía el área de disfagia y de deglución cuando yo estudié fonoaudiología. Entonces yo no tenía idea de nada, nada, nada. Y afortunadamente pude hacer este diplomado por una beca de la Universidad de Chile que le entregó al hospital. Ocupé esa beca, aprendí algo y yo pensé que iba a quedar eso, esos apuntes iban a quedar en el closet, ¿no es cierto?, en una bolsa. Y no fue así, pues 2 años después, más o menos, sí, como 2 años después tuve que empezar a hacer esto. Y afortunadamente había tenido la posibilidad de hacer el diplomado, porque si no habría estado más perdido de lo que estaba. Estaba muy perdido al principio. Y bueno, eh, o sea, bueno, había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo y sacar fuerzas de flaqueza, ¿no es cierto? Lamentablemente
pues, justamente coincidió con el fallecimiento de mi mamá. Mi mamá falleció como una semana antes de la primera cuarentena. Estaba viviendo ese duelo y más encima te dicen, mañana anda a trabajar acá, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo, tienes que salir de tu zona de confort y dedicarte a esto. Y hubo que hacerlo, nomás, pues. No te podría decir así eh, Me ahora, digamos, viendo en retrospectiva. O sea, bueno, hubo que pegar el salto del abordaje nomás y listo, y para adelante nomás. Me imagino así como asumiéndote bien, como dices tú, en piloto automático, porque había que hacerlo nomás todo esto. Pero ahora ya pasado el tiempo y vuelta al lugar donde tú trabajas, ¿cómo te sientes con respecto a esa experiencia o las otras experiencias que te toca vivir el día a día frente al funcionamiento en sí de tu trabajo y del sistema? ¿Te sientes bien o hay algo que igual te siga generando alguna frustración o que te quede como corto en cuanto a expectativas con respecto a tus pacientes o el sistema o el trabajo en general? Mirando para atrás fue una experiencia tremendamente enriquecedora. O sea, aprendí muchas cosas, aprendí mucho, mucho. Vi cosas que nunca había visto en la vida. ¿Cachai? O sea, es que para uno que trabaja en policlínico, ¿no es cierto? En que está atrás de un escritorio frente a un equipo electrónico, ¿no es cierto? Con el auricular puesto acá. Es muy distinto a estar en una sala en que uno tiene que lavarse las manos, colocarse el guante, que la mascarilla, que la pechera, que la zona limpia, que la zona sucia, que estas cosas así. Yo no tenía ni idea de eso. O sea, tuve que aprender todo eso. Eh, Así que fue una ganancia tremenda, o sea, de todas formas, o sea, aprendí mucho, mucho, mucho. De hecho, después incluso algunas de las cosas que aprendí las pude poner en práctica, perdón, en el quehacer cotidiano, porque durante un tiempo también en Policlínico nos dedicamos a trabajar con algunos pacientes ambulatorios que tenían problemas de deglución. Pero eso después quedó en el olvido porque el auge, las garantías de auge de audífonos como que fueron creciendo mucho, mucho, mucho y ya no hubo tiempo para otras cosas que no sea la parte audiológica. Y en relación al tema del trabajo, yo creo que fundamentalmente una cosa que como que lo frustra a uno, o no sé si frustrarlo, ya a esta altura de la vida como que uno ya como que ya aprendió a lidiar con este tipo de frustraciones, pero el tema presupuestario, o sea, a fin de cuentas, si tuviéramos más plata, tendríamos más audífonos, tendríamos más profesionales trabajando, no tendríamos una lista de espera tan grande, habría más gente trabajando aquí, más gente trabajando allá y todo andaría un poco mejor. Sí, como dice el dicho, con plata se compran huevos, y efectivamente es así, pues. O sea, si hubiera más presupuesto, las cosas andarían mucho mejor. No solo mi trabajo, yo creo que el trabajo de todos, ¿no es cierto? Pero yo creo que fundamentalmente eso, faltan más médicos, más fonoaudiólogos, más insumos. Escucha, ¿para qué vamos a seguir? Sí, es fundamentalmente eso, la parte de presupuesto. Iván, tú estás en este programa convocado, no solamente porque, como tú nos has contado recién, tienes años trabajando en el sistema público, años atendiendo pacientes, sino que porque tú también conoces el otro lado de la moneda y tú también has sido acompañante de personas que han estado en situaciones de salud importantes, o a lo mejor tú también has estado eh, como receptor o usuario de esa situación. ¿Hay alguna situación que nos quieras contar al respecto del otro lado de la moneda? O sea, lo que te podría contar es que yo tengo dos hijos varones y ambos tienen un diagnóstico de condición del espectro autista. Eh, Muy funcionales, ¿no es cierto? Ambos con cuarto año y medio rendido. Mi hijo mayor está terminando no está en último año de la carrera de artes visuales en la Universidad Andrés Bello, y mi hijo menor regresó de cuarto medio el año pasado y está haciendo un preuniversitario ahora, definiendo un poco el tema vocacional. Eh, pero los dos con esta condición. Y fundamentalmente ese es el tema que me podría acercar un poco a estar al otro lado de la moneda, ¿cierto? Al otro lado del escritorio, por así decirlo. ¿Qué necesidades has tenido? ¿Qué expectativas has tenido? ¿Cómo te has sentido del otro lado de la moneda? O adelanto un poquito la pregunta, ¿cómo llegaron al diagnóstico? Porque son niños grandes. ¿Tienen los diagnósticos desde chiquitito o los tuvieron ahora cuando eran más grandes? No sé si ese fue el tema. Mi hijo mayor, te hablo fundamentalmente de él, mi hijo mayor, desde que estaba en edad escolar temprana, desde la prebásica, eh, mostraba bastantes conductas ansiosas. Tenía ciertas fobias, ciertos problemas de relación con sus padres y fundamentalmente
otros adultos, o sea, con adultos, con sus profesores y otros adultos. Eh, y lo tratamos años de años como un trastorno ansioso, con psicólogo, con el remedio, con la pastillita, hasta que él salió del colegio. Cuando salió del colegio y se enfrentó a la vida universitaria, empezó a estudiar diseño gráfico, cuando enfrentó a la vida universitaria y salió del ambiente protegido que era el colegio donde estaba, tuvo algunos problemas ahí de relación con sus compañeros, con su entorno básicamente, y tuvo una crisis muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Estuvo hospitalizado un tiempo, un tema de intento de autolisis por sobredosis de medicamentos. Eh, y cuando estábamos en la clínica, por supuesto, para que le dieran el alta, considerando el diagnóstico de ingreso, debía tener el visto bueno de una psiquiatra, un psiquiatra, o una psiquiatra. Eh, y la psiquiatra así como que lo examinó y dio un papelito que decía trastorno del espectro autista. Y nosotros como que, así como que, ya, bueno, mi esposa más que yo, que ella es más inteligente que yo, ya sabía más o menos, como que algo lo tenía como más o menos en duda, porque tampoco nos coincidía mucho, nos cuadraba mucho en relación al concepto de autismo que manejamos nosotros, que como te repito, somos más de la vieja escuela. Eh, pero bueno, empezamos a hincar ahí el diente, empezamos a buscar asesoría, evaluación, llegamos a un centro que recibía pacientes mayores de edad, la directora es una fonoaudióloga, ¿eh? Y bueno, efectivamente confirmamos el diagnóstico. Quedó confirmado el diagnóstico en ese momento y fue, pucha, no sé, tal vez lo mejor que nos podría haber pasado, porque a fin de cuentas ya sabíamos, ya teníamos claro a qué nos estábamos enfrentando, cuál era el problema de fondo que nos había causado problemas durante tantos años, y lo pudimos atacar así a la base. Y hicimos un cambio brusco de esquema terapéutico, pasamos de la psicoterapia a la terapia ocupacional, con un terapeuta especializado en el tema, que de hecho todavía eh, viene a ver a mis hijos ahí, todavía no, lo tratamos con él, los tratamos con él. Y bueno, un cambio pero radical, o sea, fue por fin encontramos la causa de todo esto, por fin atacamos el problema y la capacidad de relación, la autoestima, pucha, todo mejoró en mi hijo mayor, todo, se fue para arriba de una. Tanto así que pudo entrar a estudiar esta otra carrera, está muy feliz ahí, se lleva bien con todo el mundo, tiene amigos, muy buenos amigos, va a conciertos, va para allá, va para acá, cosas que antes jamás habrían pensado que podía hacer porque estaba muy encerrado en una burbuja, muy metido en su pieza, muy ensimismado. Y como te digo, después de toda esta crisis que tuvo y ese diagnóstico raro que nosotros al principio no entendíamos muy bien a qué se debía, pucha, fue como un cambio radical del cielo a la tierra. O sea, fue como que como si dejas caer una pelota de tenis al suelo y pega un pique, un rebote de 50 metros para arriba. O sea, de estar en el fondo, pasamos arriba. Y efectivamente estamos muy conformes con ese tema. Él se asume como autista. Al principio no le quisimos dar el diagnóstico, no quisimos decirle tú eres esto, tú eres aquello. Esperamos que lo descubriera con su psiquiatra, parece que lo terminó descubriendo igual. Y él también se explicó muchas cosas, o sea, explicó por qué soy así, por qué me pasa esto. Así que ha sido un camino interesante, un camino bien importante, bien duro a veces, pero a fin de cuentas que está teniendo desde hace un tiempo ya una cantidad de logros inimaginables que nosotros jamás pensamos que habríamos podido lograr hace, te digo, unos 5 o 6 años. O sea, y ahí estamos, trabajando todo. Pero es súper bueno, o sea, al final, claro, muchas personas a veces se asustan, muchos pacientes, me refiero, o usuarios o clientes, como se diga según el entorno que lo vea, se asustan del diagnóstico, pero resulta que justamente el autismo y casi todas las neurodiversidades son aquellos diagnósticos
que muchas veces son bienvenidos por los pacientes, sobre todo mayores, cuando son adolescentes o cuando son adultos, porque como tal como tú dices, hay muchas cosas que se entienden después y la persona deja de sentir, el paciente en este caso deja como de sentirse culpable y deja de sentirse bicho raro y termina entendiendo dónde encaja finalmente. Y es bueno para la familia en general también. Seguramente, o sea, de hecho, bueno, después de todo esto que pasó con mi hijo mayor, después también empezamos a tener problemas con mi hijo menor. Es cierto que también dentro de un rango tal vez un poquito más funcional que mi hijo mayor, también empezó a tener algunos problemas en el colegio, bla, 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 y a fin de cuentas terminamos en lo mismo, en el mismo diagnóstico. La psiquiatra que lo evaluó nos dijo, bueno, si tu hijo mayor es autista, hay un porcentaje, no sé, qué te digo, 60-70% de probabilidades de que tu otro hijo tenga lo mismo. Bueno, y así fue, pues. Así que también lo estamos tratando por ese lado y también, bueno, es básicamente lo mismo, la historia se ha repetido con algunas diferencias, ¿no es cierto? Pero se está repitiendo básicamente lo mismo, o sea, de no saber qué le pasa a este chiquillo, que la adolescencia, que esto otro, nos estamos dando cuenta que había algo más detrás y que afortunadamente pudimos llegar a la raíz del asunto, tratarlo y también estamos ahí poco a poco saliendo adelante y mejorando su conducta, su autoestima, su relación con el entorno y ha sido también un camino muy enriquecedor para él, para su hermano mayor y para nosotros como familia en general. Oye, como acompañante, como papá, como cuidador, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus expectativas en todo este proceso? Cuéntanos de eso, por favor. Eh, En el caso nuestro, lo que nos costó, yo creo que fue fundamentalmente encontrar un lugar y especialistas que se dediquen a trabajar con adolescentes y adultos, porque para la evaluación y manejo de niños había un surtido bastante amplio de lugares donde asistir, pero ya para adultos como que no, o sea, uno preguntaba, oiga, mi hijo tiene, ¿cuánto tenía? 19 años, no sé, no, está muy grande. Ya. Nosotros trabajamos con niños de edad escolar, básica. Entonces costó. O sea, hace falta ese nicho, sobre todo para los pacientes con condición autista que, como el caso de mis hijos, descubren la condición cuando ya son adolescentes, cuando ya son púberes, cuando ya están en la universidad o cuando ya definitivamente son adultos. ¿Cierto? Falta un poco ahí especialistas, centros de atención, profesionales que se dediquen a ese tema. A nosotros nos costó un poquito. Afortunadamente caímos parados en el lugar donde llegamos y afortunadamente tenemos los recursos para pagarlo, porque los reembolsos de la ISAPRE son mínimos y la terapia es continua. O sea, no se puede suspender así como quien dice, no, voy a parar 6 meses y después sigo. No, esta cuestión tiene que ser así toda la semana, toda la semana, toda la semana. Y entonces, fundamentalmente eso, yo creo que faltan lugares que atiendan usuarios de estas características, usuarios adultos con condición autista, y profesionales especializados en el tema, porque para niños, como te digo, es bastante, pero para adultos estamos al debe. Bueno, acá tenemos, paso el dato, no, pero volviendo a la conversación en sí, y una pregunta un poco infidente, si se quiere. Tú comentaste que tu hijo, claro, había partido con una ansiedad y un momento incluso en que se había querido hacer daño a sí mismo, ¿cierto? Con este nuevo diagnóstico y este nuevo plan terapéutico, ¿ha podido disminuir la necesidad que tenía, por ejemplo, de apoyo medicamentoso y su estado de ánimo en general? ¿Cómo anda? El apoyo medicamentoso, o sea, cada control con la psiquiatra, como que vamos pegándole un mordisco más a la pastillita, cada vez es menos. O sea, las dosis de medicamentos que manejaba al principio y durante la crisis, pucha, estamos yo creo que en el 10-15% de lo que estaba consumiendo antes, o sea, ha sido una baja importante. Y el tema de cómo se ve él, o sea, es un cambio pero absoluto, o sea, un cambio muy grande. Se le ve contento, se le ve conversador, o sea, mira, o sea, hay cosas básicas. De repente que uno, cuando cría a un hijo con ciertas características como que las va normalizando, pero hay cosas que una vez que se inició la terapia, como que a mí me sorprendieron gratamente, ¿cachai? O sea, que tú llegué a tu casa y tu hijo te salga a recibir y te diga, hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? O sea, yo nunca.
20 años me haya pasado eso. Porque estaba en la pieza, estaba encerrado, estaba en su mundo. Y que de repente tú abras el departamento y aparezca en el pasillo ahí, y abra la puerta a tu hijo y te diga, hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y fue como que, fantástico, o sea, son cosas tan chicas, son cosas tan pequeñas, pero que te reconfortan tanto que o sea, no se pueden describir, es como eso de la tarjeta de crédito, eso que para Mastercard, ¿no es cierto? Pero estas cosas no tienen precio, no tienen precio. Eh, Son cosas como esa, el hecho de poder estar en la mesa y que tu hijo inicie un tema, que tenga iniciativa de habla. Eh, También una cosa nueva, pues antes nada, nada, nada. Había que inducirlo a que tenga comunicación, inducirlo a que responda, pero de repente, ¿cachai? Pudo pegarse ese salto y proponer temas de conversación, temas de discusión, de reírse en un entorno protegido, de estar con su familia y tirar un chiste, o mostrar, qué sé yo, un video de YouTube que le había gustado y mostrarlo ahí, mire papá, mira mamá, lo que pasó, mira esto. Son cosas que jamás, jamás habíamos vivido como familia y de repente, en un plazo de 2 años o un año y medio, tuvimos ese cambio de pasar de tener un chiquillo que estaba absolutamente como encerrado, ¿no es cierto?, como dentro de una ostra, a que salga y sea capaz de comunicarse y hacer cosas que a lo mejor para otras personas son tan normales, pero que para uno son novedosas, son raras y son súper valiosas, ¿te das cuenta? Pero sí, un cambio tremendo en estos relativamente pocos años de tratamiento, o sea. Y por supuesto, como te digo, son tremendamente reconfortantes esos cambios, o sea, como que te llenan el alma, sí, mucho. Oye, Iván, ¿y tú que has tenido una historia personal, profesional, dura, hay que decirlo, desde la eficiencia de la ejecución de los planes de políticas públicas, desde ir a apañar con todo sin saber con qué iba a salir en periodo de pandemia, desde estar al otro lado de la moneda, también con la incertidumbre de saber qué iba a pasar con tus hijos? ¿Cómo te replanteáis frente a ser tú el que también va a entregar servicios de salud a otras personas? Ah, es- yo creo que si se resume en una frase que escuché recién, que es como el piloto automático, o sea, y en el hospital tenemos como hay un dicho, a la entrada de Gran Avenida del Hospital Trudeau, hay un portal, ¿no es cierto? Y al medio del portal hay una palmera. Entonces, el dicho del hospital es, de la palmera para afuera es una cosa, de la palmera para adentro es otra cosa. Entonces, es como que las cosas que te pasan en tu casa quedan en la casa y las cosas dentro de la palmera, al otro lado de la palmera, quedan ahí también. Entonces, separar las cosas nomás, pues no queda otra. O sea, sí, eh, o sea, yo creo que es el tema de sentirse profesional y de tener ganas de hacer las cosas bien nomás. Pues, sí, no queda otra, más que el sistema te lo exige, si a fin de cuentas tú siempre sabes pedir muchas licencias, tú Claro. sabes que estás perjudicando el trabajo de tus colegas, estás perjudicando las políticas públicas, que la entrega de audífonos, que el programa GES. Entonces uno tiene que armarse nomás y atravesar la palmera, pasar al otro lado y hacer tu pega, ¿no es cierto? Y de 8 a 5 estás ahí y después cuando llegue a tu casa a las 5:30, tienes que hacer otra función, otra labor y apañar lo que se pueda. Hay que separar las aguas nomás y, como dice el dicho, de la palmera para afuera una cosa y de la palmera para adentro otra. Punto. Pero igual siempre, porque uno hace ese ejercicio de disociación, pero sin embargo siempre sigues siendo las dos personas todo el tiempo, po. Eres la persona de la palmera para adentro y la palmera para afuera. Entonces, entendiendo que tienes esas dos personas dentro de ti mismo, ¿qué consejo podrías darle tú a papás o cuidadores que estén viviendo una situación así con en este caso con sus jóvenes, con sus personas a cargo que tengan una condición quizá de espectro autista o de alguna otra que pudiera requerir un consejo? ¿Qué les podría decir? ¿Cómo enfrentar la situación? O sea, primero enfrentarla. Yo creo que eso es lo fundamental, lo básico. O sea, no esconderla debajo de la alfombra. O sea, es que es difícil, o sea, porque para uno como fonoaudiólogo, que te digan que tu hijo tiene una condición, eh,
que tú manejas clínicamente o que algo, ¿cachai? Pero te acordáis del paso práctico que hiciste el último año de la universidad. Eh, es distinto a una persona que no tiene esta formación y le dicen de repente, mire, su diagnóstico es este, TEA, ¿no es cierto? Eso puede asustar, digamos, a muchas personas. Es complicado, no sé. Pero a fin de cuentas, en primer lugar, yo creo que lo principal es enfrentarlo, digamos, eh, asumirlo, que efectivamente el problema existe. Porque cuando tú asumes que un problema existe, puedes manejarlo. Si tú lo escondes debajo de la alfombra, no. Y lo otro, yo creo que fundamentalmente estar presente, estar involucrado. Eh, Estar ahí, estar siempre ahí, no fallar nunca. No. Esa es una cosa que yo no me permito, o sea, no fallar, o sea, fallar. Hay que estar ahí siempre, hay que estar apoyando a los cabros, hay que buscar en la billetera el último billete para pagar la sesión de terapia, hay que estirar el chicle ahí, hay que ir, acompañar, apoyar, aplaudir, ¿no es cierto?, cuando encontráis un logro, ¿no es cierto?, dar un refuerzo positivo y estar siempre, siempre, siempre pendiente. Es como, al principio es como bien agotador, pero no tan agotador como no saber con qué estás lidiando. Cuando no tienes un diagnóstico claro y no sabes si tu hijo o tu persona querida tiene esto o tiene esto otro y no sabes qué va a pasar el día de mañana, esa cuestión, esa incertidumbre, ese no saber qué está pasándole a tu persona querida, yo creo que es más agotador que saber lo que le está pasando y tener las herramientas para apoyarlo. ¿No? Y aunque tengas que estar 24 horas del día pendiente de esas herramientas, por lo menos ya sabes lo que vas a lograr en el futuro, ya sabes lo que estás haciendo, sabes qué esperar y eso. Yo creo que fundamentalmente eso, digamos, asumir, digamos, la condición, no quitarle el poto a la jeringa, y en segundo lugar estar ahí siempre apoyando, siempre, siempre, siempre. Eso es fundamental. Fíjate, Karina, que yo conozco acá al profesional hace algunas décadas Perdón. y efectivamente él o cualquiera puede decir cualquier cosa de sí mismo, sin embargo siempre ha estado presente. Y es lo que nos ha dicho ahora, estuvo presente en las salas de UPC, ha estado presente con las personas de la tercera edad y te damos gracias por haber estado presente con nosotros hoy día. De verdad, te damos gracias por haber compartido el testimonio, por haber compartido los tips, por haberte compartido a ti. Por haberte abierto en un tema que no es fácil, no es fácil a uno como papá reconocer ciertos temas que le pueden estar pasando a su hijo, pero sin duda que el que lo diga un profesional también toma otro peso porque justamente eso se llama el programa, nosotros lo entendemos porque, no solamente porque lo vimos en los libros o en un práctico, sino que porque vivimos estas situaciones con nuestra familia. Así que muchas gracias por haberlo compartido. Te damos nuevamente las gracias por esta información que nos va a servir a nosotros y a los que logren escuchar este episodio. Los dejamos invitados para un próximo episodio. Yo me llamo Rodrigo Yo, Karina. y nos vemos en un próximo episodio. No, muchas gracias.